En el mundo árabe, ahí también, ¿no? Hay gente potente que no se tratan en estos libros, como Averroes, Avicena, tal. Pero realmente lo que son las lumbreras del pensamiento, todas están aquí. Y le gusten a Escotado o no. Tienen que estar. Si tú has hecho aportes al conocimiento, ahí estás. Y si no estás, pregúntate por qué no estás. Jorge, ¿me permites que Sí, una por cuestión favor. sobre la adjetivación, que yo pienso es muy importante lo que señalas? Yo pienso, y desde luego Escotado siempre lo pienso así, que vamos a ver, el desarrollo de un escritor es el proceso a través del cual aprende a no adjetivar. La adjetivación tiene una función sencilla, que es la de enfatizar lo que se está diciendo. Naturalmente, el modo más sencillo de enfatizar es añadiendo un adjetivo o un adverbio acabado en mente, que son los enemigos básicos de la literatura. Con el tiempo, a medida que un escritor va dominando su oficio, y eso lleva muchos años, encuentra modos alternativos de enfatizar sin adjetivar, porque entiende que la adjetivación deteriora la escritura y en realidad debilita el impacto. Es un accidente del sustantivo, exacto, no tiene sustancia por sí mismo. Cada uno encuentra sus métodos, sí. Pero son los años los que te lo dan. Pero lo que has dicho me recuerda... Yo he jugado siempre con eso, rompiendo las reglas de la puntuación. Es como cuando... Y hay gente que cuando me le dice, pero si no se puntúa así, ya sé que no se puntúa cuando... así. Pero si tú puntúas anómalamente, fuerzas al lector a hacer pausas que no hace el lenguaje común. Y por lo tanto le fuerzas a pensar por qué demonios se está construyendo la frase. Digamos que los adjetivos son un poco como los andamiajes que pone un obrero para construir un edificio y luego hay que retirar. Exactamente eso. Luego hay que retirar. Y como no los quites estás perdido. Claro. Se te pueden perdonar a los 20 años. Eso. No se te pueden perdonar a los 50. Claro, y menos ya a los 80 de Escota que dijo, no. A ver, el sustantivo vale por sí mismo. Gabriel tiene sentido. Exacto. Jorge tiene sentido, pero feo necesita de guapo, inútil necesita de útil. O sea, el adjetivo es el accidente del sustantivo o del verbo. Exacto. Si tienes la capacidad de definir lo que es como es, no necesitas el adjetivo para... Mi padre me decía, para ver si es bueno un texto, hijo, nunca te fijes en los adjetivos, fíjate en los verbos. No. Fíjate en los verbos. Exacto, y en la puntuación. El sistema de puntuación que es clave. Un amigo hace muy poco tiempo, un amigo malvado, crítico literario, me decía, mira, he estado leyendo la novela de fulanito, no diré quién es fulanito porque yo no la he leído, o sea que tampoco puedo opinar. He encontrado 467 adverbios terminados en mente. ¿Tú qué opinas? No, yo no opino, socorro. No. Contaba Escota que Víctor Hugo, cuando mandó las primeras versiones de Los Miserables a los editores, les llegaba una página solo de adjetivos, diciendo maravilloso, impactante, fabuloso, no sé qué. Y eso, tremendo, esa era la sinopsis del libro. El adjetivo es el enemigo de la escritura, eso sí. Tienen que tenerlo muy claro. Muy amigo del romanticismo, pero muy enemigo del filósofo. Pero claro, sí, absolutamente. Seguimos con las preguntas. Vamos. Es con respecto a la inteligencia artificial. Sí. Yo me pregunto, un filósofo, aparte de cuestionarse la vida, ¿no debería responsabilizarse de la gente vulnerable para que esa gente pudiera tener acceso, pues si hay, por ejemplo, por una separación, por una depresión, por múltiples pues, cosas que le pasen? Es decir, ¿no debería responsabilizarse, además de cuestionarse la vida, que haya psicólogos, que haya un número de psicólogos mayor, que haya un número de maestros mayor, que haya un número de... Es decir, el filósofo se queda solamente en las cuestiones vitales de la vida, o se hace responsable de que la vida de la gente más vulnerable sea mejor. Yo creo que eso se encarga el político, sobre todo, y la administración de impuestos es para eso, para la gente que necesita ayuda, que la reciba. Pero el filósofo no debe preocuparse de si el otro tiene las mismas ayudas que el otro. Precisamente la inteligencia artificial accede a la gente desesperada.
porque no encuentra esas posibilidades. Entonces, como no encuentra esas posibilidades, desesperadamente accede a la inteligencia artificial porque le da una respuesta, aunque sea una respuesta mala. Ya, pero también gente que no está desesperada accede todos los días a todas horas. Bien. Yo tengo la impresión de que lo que usted plantea, que es efectivamente no el drama de ahora, sino el drama de la especie humana en general, no es algo que debe recaer sobre las funciones del filósofo. El filósofo no se puede pretender hacer del filósofo un suplente del sacerdote. Si tratamos de darle una perspectiva salvífica a la filosofía, estamos muertos. Hegel decía que la filosofía no puede jamás pretender ser constructiva, no lo es. La filosofía no da soluciones, la filosofía no da respuestas. Es de utilidad para el filósofo. La filosofía hace todo lo contrario, es decir, allá donde alguien piensa estar dando una respuesta, poner una interrogación y decir, mira, esto no es una respuesta, esto es la elusión de una pregunta. Lo que usted plantea, es decir, la conciliación con la vida, yo pienso que es algo que corresponde a otros ámbitos del saber, a otros ámbitos de la cultura, a otros ámbitos, pero no el del filósofo. El filósofo no es un profeta ni es un sacerdote. Y si se pretende hacer de él eso, lo que se construye es un monstruo. Y eso lo hemos visto desgraciadamente tantas veces. No digo ya, en el siglo XX ha sido una monstruosidad. Cada vez que los filósofos han tratado de erigirse en estandartes de... No. Hay un texto muy bonito de Blanchot, de Maurice Blanchot, que es uno de los más grandes de los intelectuales franceses. No es que sea una eugenesia, en cierta manera, ¿no? Poner arriba a los más inteligentes, que tampoco sí, es eso. O lo contrario, pero la cuestión es, ¿qué demonios pinta eso que Sacristán decía, un especialista de la no especialización, dando consejos o orientaciones a nadie? El filósofo no puede dar consejos. Es al contrario, lo que va a hacer, usted piensa eso y está seguro. ¿Y está usted seguro? Eso decía Sócrates, ¿estás seguro? Porque yo no lo estoy, vamos. Vamos a la última pregunta. Gracias. Una pregunta para el señor Albiach. Que no lo veo. En su época de estudiante, teniendo en cuenta que nació en 1950, creo, sí, el acceso a un filósofo como era Bertrand Russell, sí, ¿cómo era en la universidad en España? ¿Era posible? Y para Jorge Escotado, ¿para cuándo el Partido de la Humilde Reforma? El acceso a Russell, se lo digo rápidamente, era bibliográficamente sencillo. Russell estaba traducido en buena parte. Yo recuerdo que mi primera lectura de los principios de la matemática lo hice en la edición de Espasa, creo recordar. No había problema para leer a Russell, pero estaba traducido los textos esenciales. Otra cosa es que los profesores que teóricamente se dedicaban a materias cercanas a Russell, la teoría de la ciencia, lógica, pues en la época en que yo era estudiante eran bastante malos. Después es cierto que hubo, por el contrario, una escuela de grandes maestros de lógica y filosofía de la ciencia, Garrido, por ejemplo, y algún que otro, pero eso fue ya posterior, fue cuando yo ya había salido de la universidad. Sí, mi padre cuenta que intentó impresionar a sus padres escribiéndose la historia del pensamiento de Bertrand Russell, ¿no? Que era una historia de la filosofía. Exacto. Sí, muy asequible, por lo demás, a cualquier lector. Sí. No necesitaba tecnicismos de ningún tipo. Bueno, sobre el Partido de la Humilde Reforma, ¿qué te voy a decir? La verdad que esa era una idea de mi padre que consistía en que mentes brillantes dedicadas a la política, que es raro ver, pero existen, todos pactaran pues hacer una reforma humilde, que sería un poco pues lo opuesto a lo que estamos viviendo, un poquito de verdadera compasión y un poquito de no hacer exactamente lo contrario para lo que ha sido designado, ¿no? O sea, cuando uno delega los caudales públicos a una autoridad que ha sido votada, lo que no puede imaginarse es que esa autoridad va a utilizar esos caudales públicos para
aumentar su cuenta corriente y no la de sus conciudadanos. Entonces, realmente, mi padre no sé qué hubiera pensado de la situación política actual. Ya estaba totalmente escandalizado con lo que pasaba en este país hace 5 años. Ahora, sinceramente, no sé qué pensaría. Hay algo que acertó, os digo. Dijo, la amnistía nunca la podrá conseguir Sánchez porque nunca los jueces aceptarán la prevaricación como amnistía. Y se mantiene, porque él era jurista. O sea, por eso no se la han dado a Puigdemont. Porque la malversación de caudales públicos no puede ser jurídicamente aceptado como amnistía. Y nada, el partido de la humilde reforma sería que la gente de bien de este país decidiera quemarse, porque está tan mal vista la política ahora que repele a los talentos y atrae a los detritus, por así decirlo. O sea, realmente la política es algo que se ha convertido de 30 años para acá en una profesión de prestigio a una ocupación de absoluto desprestigio. Y va a ser muy difícil que haya una humilde reforma sin gente como Escotado y sin gente que a lo mejor pues, pueda influir sobre algunos políticos, porque en su última etapa se le acercaron varios y bueno, no solo Pablo Iglesias, Albert Rivera o Begoña Villacís, sino que también le habían, él como consultor político encantado, pero decía, hijo, solo hay algo peor que ser policía, espero que no haya un policía en la sala, y decía, es ser político, que es vivir de gobernar a los demás. Tu padre había leído muy bien a Epicuro, que dice, huye, hombre feliz, de la política. Bravo. Pues huyamos. Antes de irnos, Jorge, una pregunta última. ¿Para cuándo el biopic, la película de Antonio Escotado? El micrófono. Pues hay gente interesada, desde luego, que se me ha acercado en estos años. Estamos viendo cuando sale para adelante una necesaria rememoración de su vida. Antes o después va a suceder, seguro, no hay duda. Antes o después. Y antes de irnos, de un amigo nuestro, un amigo que tenemos, un amigo común y ex jefe tuyo, creo que en Diario 16, cuando eras un joven periodista, no sé si aún habías terminado la carrera o estabas por terminarla, nuestro querido amigo Xavier Blanco, que es colaborador de La Región, escribe La Región, ha escrito también, bueno, es periodista en Diario 16, en La Voz de Galicia, ahora se le ha dado por la pintura y te ha hecho un cuadro. Te ha hecho un cuadro. Yo no sé si invitarlo a que suba aquí con nosotros para... Ven, Xavi, ven, Xavi. Es un cuadro, nos lo puede contar él. Menuda sorpresa, aquí está Xavier Blanco. Toma, Xavi. La vida es cíclica. Fuiste su jefe, ¿no? Fuiste su primer jefe. Fuiste su primer jefe. Sí, fue su jefe y sí. parece que no fue mal de todo la cosa. Este es un pequeño homenaje a Cecilia Jiménez, esa mujer que intentó restaurar el Ecce Homo de Borja. Pues, temía hacer el ridículo también, pero bueno, escota y escota. Y a su padre lo tuve de colaborador. Recuerdo que una vez fuimos al Bernabéu para hacer un clásico, Madrid-Barcelona. Yo hacía la crónica, Escotado hacía la contracrónica y Calamaro la siguiente contracrónica. Creo que esas páginas son irrepetibles. Bueno, muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos hoy en este foro que dedicamos a la memoria de Antonio Escotado. Y nada, esperarles el año próximo para la 5ª edición de este memorial. Y nada, muchas gracias, sean felices y lean el libro y compren el libro, que a pesar de que no esté con nosotros Antonio, sean libres, sean libres. O sea que muchas gracias a todos por venir. Gracias.